En un estudio anterior empezamos el tema acerca de qué estamos haciendo y qué hemos hecho con la tolerancia. Y realmente este tema es muy adecuado en este tiempo para repasar y para nosotros conocer qué es realmente el curso que ha tomado el significado de esta palabra. Nosotros desde hace décadas estamos viendo cómo el significado cambia y cómo, como dije en un estudio anterior, lo que hoy significa esta palabra no es lo que significaba antes ni desde su origen. Vuelvo a decir, es pertinente que lo hagamos, porque muchas veces no entendemos qué es lo que el otro nos está diciendo, que creemos que es lo que nosotros estamos entendiendo. Y ocurre una fricción, ocurre un problema de comprensión por el significado que estamos dando a la misma palabra. Estaremos hoy analizando esto y no quiero que olvidemos que de la tolerancia, la capacidad de ser tolerantes viene de Dios. Dijimos en ese estudio que Dios es el que puso en nosotros la capacidad de ser tolerantes porque Él es tolerante, porque Él pasa por alto muchas cosas que merecerían un castigo, una disciplina, una reprensión fuerte de parte de Él, pero Él no, dice la palabra de Él mismo, Él habla del mismo diciendo que esa benignidad, esa paciencia, esa tolerancia es para que nosotros respondamos a su amor, a las riquezas de su bondad y nos volvamos a Él. Hacemos esta pausa ahora para empezar inmediatamente con o continuar con este estudio. Ya regresamos. Para nosotros ampliar el tema en esta parte, este estudio, empezaré leyendo 3 versículos, 3 declaraciones que hizo el rey David. Recordemos que este hombre fue llamado por Dios, elegido por Dios siendo muy joven, para prepararlo a fin de que llegara a ser el rey que uniría el reino de Israel. David, un muchacho que tenía en ese momento cuando Dios lo llama, una comunión muy grande con Dios y había vivido experiencias extraordinarias, aprendió desde su juventud la importancia de expresar a Dios, de orar a Dios, de clamar a Dios, para que Dios respondiera a sus inquietudes, para que Dios le enseñara lo que él no sabía, para decirle a Dios cómo estaba su alma. Una de esas veces en que estaba atravesando por situaciones sumamente difíciles, complejas, David recibió de parte de Dios una revelación. Es interesante que esto pasa cuando este muchacho está atravesando por situaciones que le provocaban angustia, ansiedad, que se sentía muy triste, se sentía impotente ante el abuso de aquel que lo perseguía insistentemente sin él haber hecho nada. En una de esos periodos, repito, él recibe esta revelación de Dios. El Salmo 9, empezaremos por ahí. En el Salmo 9 él dice ciertas cosas, voy a tomar 3 de ellas y lo voy a leer en este orden. Salmo 9, versículo 17 dice, los malos serán trasladados al Seol, todas las naciones que se olvidan de Dios. Y allí tomamos la parte que dice todas las naciones que se olvidan de Dios. Vamos ahora al versículo 12. El versículo 12 dice, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Y ahora vamos a pasar al versículo 15, donde dice, se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie.
En ese mismo orden vamos a ir analizando lo que está diciendo David a través de esas declaraciones. En primer lugar, él habla de las naciones, esas naciones que se habían olvidado de Dios. ¿Qué significa olvidarse de Dios en este contexto? Bueno, el olvido de Dios empieza siempre en una acción que se genera en el corazón. El corazón decide alejarse de Dios, decide olvidarse de Dios, decide que sus deseos son urgentes, que necesita satisfacerlos, y como la ley de Dios está escrita en nuestro corazón, hay una respuesta en el corazón que nos lleva a tomar acciones que justamente nos separan de Dios. El olvido de Dios es una acción voluntaria y consciente. La persona que se olvida de Dios, las personas que se olvidan de Dios, las naciones que se olvidan de Dios, han tomado la decisión de tomar, perdón la redundancia, de arrancar por un camino totalmente distinto a Dios, de forma que mientras las cosas van siendo como ellos desean, van poniendo una distancia muy grande entre el corazón que fue preparado por Dios para ser Él el que dirigiera la vida y eso que el ser humano decide hacer. Romper todo vínculo con Dios es lo que sigue, lo que resulta de esa acción. La historia humana nos dice que muchas veces las personas han decidido olvidarse de Dios, han tomado su propio curso y en esos momentos las personas al hacerlo están tomando la decisión de borrar su propia historia, porque olvidan conscientemente quién es Dios, para qué los hizo Dios, cuál es el propósito de Dios. De manera que olvidarse de Dios va a traer consecuencias y vamos a verlas próximamente. En el día de hoy, donde nosotros estamos viviendo un olvido masivo mundial de Dios, es bueno tomar esta palabra de David y colocarla en el orden que él las pronuncia, porque vamos a ver qué estaba él diciendo, hacia dónde él se abocaba. Lo segundo es que él dice que porque las naciones se olvidan de Dios, entonces ellos anulan los linderos, las fronteras que Dios ha establecido en lo que respecta específicamente ahora al valor de la vida. Dice la palabra, lo que leímos, que estas naciones han producido el que sangre inocente se derrame en la tierra. Esta sangre inocente ha sido el resultado de apartarse de las líneas, de las fronteras que Dios ha establecido al ser humano, para que viviendo dentro de ellas nosotros mantengamos el respeto por la vida y la dignidad de ella. Cuando esta decisión se toma, apartarse de lo que significa dar valor a la vida, se produce sangre en la tierra. El tercer elemento que David está mencionando es que al olvidarse de Dios, al ser humano olvidarse de Dios, el corazón se inclina al engaño. Y en lugar de practicar la justicia, antes de practicarla, amar la justicia, porque la justicia que Dios establece está basada en la verdad. En lugar de amar esa justicia que produce, cuando eso es practicado, acciones que traen paz, que mantienen relaciones interpersonales dentro del respeto, que se honra al prójimo. En lugar de que eso ocurra, de que eso sea el resultado de practicar la justicia según Dios, las personas se abocan a lo contrario. Y entonces eso trae muchas situaciones que en lugar de que la ley traiga equilibrio y estabilidad, lo que ocurre es lo contrario. Entonces quisiera que nosotros viéramos en el versículo 15 cómo David grafica lo que es apartarse de Dios y cuáles son sus consecuencias.
Voy a leer de nuevo el texto y dice, se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Dos palabras de las cuales debemos partir. Dice hoyo y red. Entonces, estas dos palabras, para nosotros comprender el contexto, David las toma como elementos para graficar lo que está ocurriendo en ese momento entre las naciones y en las naciones. Al usar la palabra en el hoyo que hicieron y en la red que escondieron, David estaba usando dos estrategias que eran comunes para los cazadores de la época. Hacer un hoyo y entonces encubrirlo, esconderlo con ramas para que ya fuera animal u hombre que quisieran cazar, que quisieran atrapar, cayeran allí y no se dieran cuenta cuando pisaran de que esa próxima pisada representaba peligro para sus vidas. Usa la palabra red y está hablando también de lo que ellos hacían para, en este momento, en el texto específico que le está graficando, esconder una red para que cuando la persona o el animal lo pisaran, viniera sobre ellos, cayera sobre ellos por algún tipo de trampa que habían ya antes previsto. Y eso, la persona quedaba o el animal quedaba debajo, envuelto en esa red, y era casi imposible zafarse de ella. David está diciendo, las naciones han hecho hoyos. Las naciones han colocado redes para atrapar a las personas. Por medio de esas redes, esos hoyos, están logrando beneficios. Y esos beneficios que son para ellas ardides engañosos, los otros no se dan cuenta de lo que está pasando. Cuando ellos logran sus beneficios, entonces esos beneficios se convierten en trampas para las naciones. Hay un sistema de engaño que aprisiona, que atrapa, que hace daño. Y no hay genuinidad, no hay integridad, no hay sinceridad en las relaciones. David estaba diciendo, las relaciones en ese momento, relaciones internacionales, estaban basadas en el engaño. Y esas trampas, redes, hoyos que hacían, entiéndase, de nuevo, explico, las estrategias engañosas para lograr sus objetivos en contra de naciones que parecían amigas, estas personas, dice el salmista, tarde o temprano el hoyo y la red será para ellos. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Es decir, aquello que hacen bajo el engaño terminará siendo la trampa para ellos mismos. Estos tres elementos que David nos usa para hacernos entender lo que pasaba en sentido amplio en ese momento, en su época, es traducido como maneras artificiosas, estrategias dañinas en contra de los demás. No había deseos de que el otro fuera beneficiado, sino de beneficiarse ellos. No había deseo de que realmente hubiera una fraternidad que permitiera la buena relación entre ellas, sino que había una motivación escondida para atrapar, para hacer caer. Hacemos una pausa para regresar. Lo que Dios le permitió observar a David lo llevó a
al asombro lo llevó a la estupefacción al darse cuenta de cómo estaban las personas de ese tiempo a nivel nacional. Y claro, los que vivían, los moradores de cada nación, eran los promotores y eran los que practicaban esas cosas. Esto lo llevó a darse cuenta de que había una corriente, había una forma distinta de pensar, de ser y de actuar. Y estas modalidades, estas nuevas formas de pensar, de sentir, de entender, de hacer, llevaron a David a otro escrito, que es el Salmo 10, donde dice cosas muy interesantes y sigue mencionando comportamientos muy específicos acerca de eso que estaba pasando en ese momento. Cuando vamos al capítulo 10, versículo 4, David habla de que predominaba el ateísmo. Y eso es interesantísimo. Eso no es de hoy, eso no es de ayer, eso tiene mucho tiempo. Y dice David en el versículo 4 del capítulo 10, es decir, del Salmo número 10, dice, porque el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Esto habla de una persona que ha decidido sacar a Dios de su vida, que niega que Dios es real, que va en contra de una naturaleza que Dios colocó porque todo ser humano tiene escrito en su corazón la ley de Dios. Esta persona se deshace de eso, pelea en contra de eso, acalla su conciencia y determina que no va a creer en Dios. Todo su pensamiento es decir, hay un pensamiento único. Todos los otros pensamientos salen de ahí, afloran de ahí. Y el pensamiento único es no hay Dios. Y entonces David describe a esas personas de una forma muy gráfica, y lo vamos a ver en los próximos versículos, porque él dice que ese olvido de Dios, ese menosprecio de Dios, los lleva a exhibir otros comportamientos y a sentir otras cosas y a pensar de otra manera. Cuando nosotros vamos al versículo 5, David puntualiza que predominaba la intolerancia. Interesante, no es de hoy, viene de muy atrás. Imperaba la intolerancia. Ahora vamos a ver qué es lo que él dice. El versículo 5 dice, sus caminos son torcidos en todo tiempo, tus juicios los tiene muy lejos de su vista, y escuche ahora, a todos sus adversarios desprecia. ¿Qué significa esto? Que por haberse alejado, por haberse levantado contra Dios, sus caminos, lo que hace, la manera de vivir, hay torceduras, hay cosas que no están siendo como Dios las estableció, como Dios las creó. No aparece por ese pensamiento único el deseo de que Dios dirija, enseñe lo que es vivir conforme a su voluntad, porque esa persona, por tener su corazón levantado contra Dios, ha decidido que no va a hacer la voluntad de Dios. Ahora fíjese el tercer elemento, dice menosprecia a sus adversarios. Y eso es justamente intolerancia. No respetar ni soportar lo que el otro hace, lo que el otro piensa, lo que el otro decide, lo que el otro quiere ser, porque entiende por su pensamiento único que todo el mundo debe ser, debe pensar, debe actuar como él o ella piensan. Y eso es muy bueno que nos detengamos un momentito. Esto se lo reveló Dios a David. David, vuelvo a repetir, está asombrado de lo que está pasando, de lo que él está viendo en su nación y en las otras naciones. Era un fenómeno internacional. Había ocurrido algo y él está mencionando los elementos típicos, esenciales que se estaban produciendo. Ahora él dice, la persona que tiene su corazón torcido, que sus caminos, su actuar es torcido,
la forma de expresar su ser es torcida, que menosprecia a todos los demás, está siendo intolerante con el prójimo. No está tomando en cuenta que su prójimo puede pensar, creer, entender, hacer como él lo decida, porque también tiene la libertad, como dijimos en el primer estudio, de expresar lo que Dios nos da como un favor, privilegio, algo tan especial que es tener la libertad de pensar, aun cuando muchas veces estamos pensando en contra de lo que Dios quisiera que nosotros pensáramos para evitarnos problemas posteriores. El tercer elemento que David menciona está en el versículo 6 y él habla de que la autosuficiencia era el estilo que se prefería en ese momento. Miren lo que dice el Salmo 10, versículo 6. Dice en su corazón, está hablando del que niega a Dios, está hablando del que no tolera a los demás, está hablando del que es una persona autosuficiente en su manera de vivir y de ser. Y dice, versículo 6, dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Y esto es una autosuficiencia sumamente gráfica. Hay otra versión que dice en su corazón, no hay quien me mueva. Está posicionado en su autosuficiencia, en la seguridad de que tiene tanto poder, o quizás tanta influencia, o quizás tanta riqueza, o quizás tanto dominio sobre los demás, que entiende que nadie lo va a desfasar, nadie lo va a quitar de ahí, nadie va a hacer nada en contra de él. Eso lo lleva a actuar de forma autosuficiente y eso va a traer como resultado la necesidad en esa persona de imponer sus criterios, de obligar a otros a que las cosas se hagan como él o ella piensan que deben ser hechas. Y David habla, en el Salmos 17, de la prepotencia que era exhibida en ese tiempo. Versículo 7 dice, llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Fíjense las acciones y los contenidos que tiene una persona que habla de esa forma. Está hablando de su manera de hablar, de sus palabras, de su comunicación, de la comunicación que tiene con el prójimo. Y dice, su boca está llena de maldición. Personas que maldicen por cualquier razón a cualquiera. La maldición como un resultado de su autosuficiencia, del creer que son mejores, del denostar al que no es como él o como ella. Entonces, la maldición es algo que está permanentemente en su interior. El Señor decía que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Sale lo que está dentro, porque el corazón maldice. Aunque lo haga en silencio, tarde o temprano, eso va a aflorar. Él dice aquí, David, que en ese tiempo las personas no solo hablaban de forma engañosa, sino que en ellos no solo había maldición, sino que hablaban de forma engañosa y que había fraude. Era el estilo del tiempo. Engañar a los demás haciendo un mal y pareciendo que se está haciendo un bien. Involucrar a otros, arrastrar a otros a hacer el mal, bajo la propuesta de que se le está haciendo un favor y que la persona saldrá beneficiada. Ese era el estilo que había en ese tiempo. Y hay dos cosas más que dice David, que apunta a él, qué es lo que está viendo en ese momento. Dice, debajo de su lengua hay vejación y maldad. Y entonces está diciendo, las personas, reflejan en su manera de comunicarse, están reflejando que no son sinceros, que hay una actitud de menosprecio, de maltrato a los demás, que hay una actitud escondida en su interior y que esa actitud junto a las demás reflejan iniquidad. Iniquidad tiene que ver con el pecado potenciado, con
la persona que se hunde en el pecado, insiste en vivir de esa manera, traspasa, rompe, no toma en cuenta las fronteras, los mandamientos, los principios, las normas, los estatutos de Dios, sino que decide vivir a su manera, hacerlo como quiera. Todas estas cosas David las está describiendo porque quiere llegar a un punto ante esta revelación de Dios, de que Dios le explique, le diga algo, conteste, responda a una inquietud que él tiene. Es necesario repetir, como lo dije al principio, que Dios le mostró a David los cambios que se estaban produciendo en el mundo en ese momento. Y Dios siempre ha sido así. A los que aman a Dios, a los que quieren obedecer a Dios, Dios les muestra lo que está ocurriendo. Muchas veces antes de que se empiece a ver, Dios empieza a inquietar a los que Él llama justos, a los que Él llama esos que quieren hacer mi voluntad, esos que quieren obedecerme, esos que creen que yo les estoy planteando, mostrando, indicando camino de bien y no de mal. Dios muestra, Dios anticipa. Y cuando las cosas pasan, Dios señala para que ese hijo o hija de Dios vean que lo que Él les dijo siempre se cumple. Es la verdad. Que en Dios no hay mentira, en Dios no hay engaño, que en Dios no hay fraude. Entonces David es invitado por Dios a ver esas cosas, él las capta, se da cuenta de la política sucia, se da cuenta de los errores, pecados, maldades, iniquidades, se da cuenta de que hay algo que está ocurriendo que no es normal. Y entonces, al él darse cuenta, hay tristeza en su corazón. Si usted lee los Salmos, él está anonadado, él está triste, él está con preguntas, él no entiende por qué las personas han decidido tomar ese camino. Y es que Dios le mostró que eso tiene una relación directa, es decir, esas maneras de ser, de vivir, de pensar, son resultado directo de un peligroso rompimiento que se da en la sociedad. Ese rompimiento mueve los cimientos que Dios estableció para que el ser humano pueda caminar dentro de la seguridad, de la paz, de la justicia, de la bondad que Dios quiere, porque para eso nos creó. Cuando estos cimientos se rompen, cuando estos fundamentos se rompen, entonces empiezan a ocurrir, empieza a crecer, empieza a manifestarse cada una de las cosas que David ha estado diciendo. El hecho de que las personas sean violentas, el hecho de que las personas no quieran a Dios en sus vidas, el hecho de que las personas derramen sangre, el hecho de que las personas sean de un lenguaje impúdico, grotesco, grosero, que blasfema, un lenguaje que hace daño. Todas esas cosas, dice Dios a David, son resultados de ese resquebrajamiento de los cimientos, de ese rompimiento, de esa caída de lo que Dios estableció como bueno, como justo, como válido para la convivencia humana. Volvemos a hacer una pausa para continuar con esta respuesta de Dios y esta inquietud de David. Ahora mismo regresamos. En los capítulos 9 y 10 hemos leído algunas declaraciones de David que Dios le hizo ver en medio del contexto nacional e internacional en que él vivía, de una remoción de principios, de un rompimiento de leyes,
de unos estilos de vida, de una manera de pensar, de unas corrientes de pensamiento también muy, muy conflictivas, David entonces describe lo que está pasando conforme a lo que Dios le está mostrando. Y en el capítulo 11 es cuando él hace una pregunta clave, un comentario y una pregunta clave, que es una pregunta, es una declaración que, mejor dicho, fue válida, muy válida en su tiempo y que es válida en este momento que nosotros vivimos, cuando la posverdad, el tiempo de la posverdad, el tiempo del pensamiento único, el tiempo de la ideología de género, el tiempo de las corrientes que nos imponen lo políticamente correcto, etcétera, etcétera, invaden nuestras vidas. La pregunta que David hizo está en el capítulo 11, repito, versículo 3. Escuche qué declaración tan impresionante. David le dijo a Dios: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Viendo todo lo que ya Dios le había mostrado, viendo el comportamiento que se había enraizado y fortalecido en la vida de las personas que habían decidido tomar ese camino, David le dice a Dios: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y vamos a empezar por ahí. En el próximo estudio estaremos tomando de este versículo otra parte, otra declaración, pero vamos a empezar por ahí. Él está diciendo: si fueren destruidos los fundamentos, eso es lo primero. Y luego la pregunta: ¿qué puede hacer el justo? ¿Qué es lo que puede hacer? Ante un rompimiento así, ¿qué le queda hacer a la persona que no piensa así, que está invadida por lo que le están diciendo, que le están exigiendo que sea de otra manera, que deje de pensar como pensaba, o de ser como era, o de hacer como era? David dice: ¿qué puede hacer el justo? Preguntémonos, para nosotros empezar por lo primero, la primera parte de esta declaración, empecemos preguntándonos: ¿a qué fundamentos se está refiriendo David? Es Dios que le está dando la revelación. ¿A qué fundamentos o qué fundamentos le está enseñando Dios a David que él ha dicho si los fundamentos son destruidos? Claro, ahí está el fundamento que vamos a estarlo viendo de inmediato, algunos de esos fundamentos. Estaban esos fundamentos, las personas estaban haciendo lo contrario, así que de cara a lo que están haciendo, están sintiendo, están pensando, esos fundamentos habían sido destruidos por ellos en sus vidas. Entonces David dice: ¿qué puede hacer? Partiendo de esto, ¿qué se puede hacer? Entonces Dios está enseñando que hay consecuencias cuando hay olvido, cuando hay rechazo, cuando hay menosprecio, que estas cosas son el resultado de haber tomado una decisión de alejarse de Dios, de olvidarse de Dios, de menospreciar a Dios y lo que Dios había establecido como orden para ese ser humano. Entonces, los fundamentos, ¿qué son? Bueno, empezaré dando algunos aspectos de lo que nosotros encontramos que Dios establece en su palabra como fundamentos. Lo primero es que esos fundamentos, esa base, esos cimientos son leyes, son normas, principios establecidos por Dios desde el principio de la creación. Esto no es algo que Dios fue añadiendo con el tiempo, que fue improvisando de acuerdo a cómo las personas se iban moviendo, manifestándose o alejándose de Él. Estos son leyes, repito, son mandatos o mandamientos, son principios, son normas, son estatutos que desde el principio de la creación Dios estableció para que el hombre creciera, y estoy hablando hombre, humanidad, todos nosotros creciéramos sobre la base de una relación entre el creador y la criatura, entre Dios, el creador, y nosotros las criaturas de Dios.
Esta base, esta relación, Dios-hombre, Dios la coloca como piedra fundamental para el buen desarrollo, para encontrar el propósito para el cual Él nos ha creado. La establece, la fundamenta, lo pone a actuar tan pronto el ser humano es creado por Él. Y esto es muy importante entenderlo en este tiempo, porque lo que se nos está vendiendo dista totalmente, radicalmente de esta verdad. Recuerde que hace un momento dijimos que vivimos en el tiempo de la posverdad, cuando nada es verdad, cuando nada es realidad. Cuando tu historia y la historia de cualquiera de nosotros es para ti, no tiene ninguna relevancia para los demás. El Señor nos dice que Él, el creador de nuestras vidas, el Dios que hizo al hombre a su imagen y semejanza para tener y mantener una relación con este hombre, con esta mujer, con la humanidad, es el Dios que dice que nosotros tenemos unos fundamentos, que no hay improvisación, que no es un efecto de construcción cultural, que es Dios el que lo establece desde el principio para nuestro bien. Y porque Dios lo estableció al principio para nuestro bien, entonces es necesario que nosotros los conozcamos. Hago una pausa. Estamos diciendo que el Señor estableció unos fundamentos para que nosotros podamos tener una relación correcta, adecuada, sana, buena, fructífera entre el que nos creó y nosotros. Y esto implica que por medio de esa relación el ser humano adquiere conciencia de quién es Dios y quién es Él o ella, quiénes somos nosotros. Ese fundamento nos permite, fundamento relación con Dios nos permite saber quién es Dios, cómo es Dios, cuál es la voluntad de Dios y quiénes somos nosotros. En segundo lugar, por medio de esa relación, nosotros aprendemos, adquirimos la conciencia de que la criatura ha sido formada por Dios, que no se hizo a sí misma, que ninguno de nosotros se ha hecho a sí mismo, sino que Dios nos creó. En tercer lugar, por medio de esa relación, el hombre y la mujer adquirimos conciencia de que nosotros nunca podemos ser el creador, sino la criatura. Que Dios es insuperable y nosotros no podemos alcanzar su majestad, su gloria, porque Él fue quien nos creó. Nosotros no creamos a Dios, aunque muchas personas lo piensen. Esa relación nos enseña que Dios colocó su imagen en nosotros y que esa imagen nos da mucho valor. Aprendemos que somos, en primer lugar, importantes y de valor para Dios. Aprendemos que tenemos una identidad, sabemos quiénes somos y aprendemos que hay un sentido de pertenencia que nos abriga, nos arropa para nuestro bien, porque sabemos que pertenecemos, salimos, nuestro origen está en Dios. Que Dios lo hizo por amor, que Dios quiso crearnos por amor, que Dios quiso hacerlo voluntariamente, que no fuimos nosotros que le pedimos porque no existíamos, fue Dios quien quiso hacernos así. Esa relación da estabilidad, entenderlo es crucial,
Cuando ese fundamento se rompe, el ser humano invierte su autoimagen, pierde su sentido de pertenencia, queda sin identidad frente al modelo hecho por Dios. Queda sin significado, por eso buscamos desesperadamente nuestro significado. Todas estas cosas son el resultado de haber quebrado ese fundamento. En segundo lugar, los fundamentos fueron establecidos por Dios y escritos en nuestro corazón. Lo mencioné hace un rato. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 2 que la ley de Dios fue escrita en nuestros corazones. Nosotros tenemos conciencia, tenemos ese saber que Dios colocó en nosotros de quiénes somos. Dice claramente la palabra que desde siempre se sabe quién es el hombre y desde siempre se sabe quién es Dios. Por eso la palabra de Dios dice que ningún hombre podrá excusarse delante de Dios y decir, yo no sabía que tú existes, tú no te apareciste a mí, yo te lo pedí a veces y nunca me hiciste caso, porque Dios se aseguró de escribir en nuestros corazones esa porción que nos identifica con Él y que nos hace saber cuán valiosos para Dios somos, aun cuando los demás no lo entiendan. Dios puso esa autoestima en nosotros partiendo de la imagen que Él colocó en nuestro ser. Eso, dice la Biblia, el saber que tenemos escrito en el corazón la ley de Dios y que fue transmitido por Él desde el principio, nos hace conscientes de que nuestra creación es de procedencia divina, que Dios decidió hacerlo. El conocer ese fundamento nos permite saber que Dios nos dio sabiduría e inteligencia, no solo cognitiva, sino espiritual, sobre todo eso, para que por la voluntad que nos dio podamos elegir libre y sabiamente que el bien es lo que nos permite ser coherentes, equilibrados, sanos emocionalmente, y que el mal nos hace daño, que el mal nos fractura, que el mal nos arrastra, que el mal hace que nuestras vidas, espíritu, alma y cuerpo, sean afectados, lleguen a ser corrompidos, lleguen a ser heridos por nuestra insuficiencia al querer hacer lo que nos parece, lo que deseamos, en lugar de hacer lo que Dios quiere. El cuarto elemento que tiene que ver con los aspectos de estos fundamentos es que las leyes espirituales que rigen la vida del hombre y pautan nuestra manera de caminar, camino de justicia, camino de paz, camino de bendición, camino de sabiduría, camino de ciencia de Dios, ciencia espiritual conforme a Dios. Esas leyes nos evitan el derrumbamiento de esos fundamentos, porque cuando eso ocurre, entonces nuestras vidas no tienen puntos de referencia. No hay linderos que nos ayuden a seguir adelante. Y empezamos a crear nuevos linderos, nuevas leyes, nuevas cosas. Empezamos a cambiar el orden natural por el orden humano, y por ser orden humano que salió del orden de Dios, es un orden antinatural. Dios nos dice que es necesario que nosotros podamos entender que en su sabiduría estableció todo eso para nuestro bien. Y que esos fundamentos nos enseñan a recuperar el temor reverente que hemos perdido. Entender que Dios es santo, es perfecto, que Dios es luz, que Dios tiene un entendimiento que nosotros no tenemos, que Dios piensa a una altura que nosotros no pensamos, que Dios traza caminos tan perfectos que nosotros no podemos trazar. Eso nos trae nuevamente al temor reverente. En quinto lugar, David señala que los fundamentos, o el contenido bíblico señala que los fundamentos son una marca de referencia. Es un marco de referencia, mejor dicho, para nosotros.
porque permiten que el alma, la totalidad del ser, alma, cuerpo y espíritu, puedan alimentarse de ese fundamento y permitan al ser humano, entender cuál es el propósito para el cual está aquí. Esos fundamentos nos ayudan, más que nada, nos responden la pregunta: ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo en el mundo? ¿Para qué he nacido? Esas preguntas que a veces no pueden ser contestadas por nosotros y buscamos respuestas para dar sentido a nuestra existencia. Eso lo hace el fundamento que Dios estableció, que nos permite tener esa relación con Dios, que alimenta, que recibe desde lo externo hasta lo más profundo de nuestro ser, ese lineamiento, ese trazo de Dios, esa manera de Dios darnos de su gracia para poder ser las personas que deberíamos ser y hacer lo que Dios quiere o se propuso cuando nos creó. En sexto lugar, esos fundamentos permiten a cada persona aceptar, asumir su responsabilidad ante el prójimo. El prójimo, el hombre y la mujer, fueron creados por Dios para ser corregentes de la creación que Él les entregaba. Cada uno de nosotros tiene una participación activa en cuanto a reconocer que la otra persona es igual a nosotros, merece nuestro respeto. Dios nos ha dado la capacidad a ambos o a todos de poder caminar juntos, colaborando con el mismo propósito que tiene que ver con nuestra naturaleza y la naturaleza que Dios nos puso bajo nuestra administración. Cuando nosotros creemos que el otro es inferior, inmediatamente descartamos a ese prójimo y vamos más allá, empezamos a querer que ese prójimo sea, piense, entienda, haga conforme a lo que nosotros hacemos. Se produce en nosotros eso que David describía, un nivel de superioridad, de prepotencia, que nos inadecúa para tener o mantener relaciones reales, buenas, responsables, de cuidado, de honra y de tolerancia al pensamiento y la forma de ser de los demás. Entrelazados, entretejidos en esos 6 aspectos de lo que son los fundamentos. Recuerde que partimos de los fundamentos porque a David le fue revelado que si esos fundamentos eran destruidos y él lo estaba viviendo en ese tiempo, Dios se lo estaba enseñando cómo eran las personas. No queremos saber de Dios, queremos ser como nosotros queremos ser, etcétera. Eso que ya vimos. Cuando esos fundamentos son destruidos, y repito, esas son las manifestaciones, entonces, ¿qué puede hacer la persona que sigue creyendo que los fundamentos que Dios estableció son para su bien y para el bien del prójimo y para el bien del mundo? Entonces, entretejidos, repito, en esos fundamentos están los principios que dieron origen a esos valores, virtudes inalienables que se reflejan en dignidad, en santidad de la vida, que se reflejan en un buen trato a los demás, en una capacidad de ver al ser humano, ver su valor, aun cuando quien lo vea o entre nosotros nos veamos diferentes en nuestra manera de pensar, de ser, de actuar, de sentir, de creer. Dios colocó en esos fundamentos una relación con Él que nos permitiera conocerlos, hacer una deferencia, dar honra al prójimo, para que nuestras relaciones en la vida fueran relaciones coherentes, equilibradas, ajustadas, sanas. Olvidarnos de Dios es olvidar sus fundamentos. Renunciar a Dios es renunciar a sus fundamentos. Y al renunciar a sus fundamentos, entramos en las cosas que manifiestan que por dejar a Dios,
por dejar sus estatutos, por no hacer caso a su palabra, por ser desobedientes de manera consciente a lo que Dios nos dice, se desborda, cada ser humano contribuye a que las cosas no sean ni puedan estar con la calidad, con el vigor, con la coherencia que Dios quiere que estén. Y nos hacemos daño, nos hacemos daño, nos maltratamos, nuestras relaciones interpersonales son dañinas. Así que voy a mencionar algunas cosas sumamente importantes. Cuando nosotros rompemos, quebramos los fundamentos de Dios, número uno, rechazamos el orden natural que Dios nos dio. Ese orden que define, limita y preserva la dignidad de la vida y la santidad del diseño de Dios. Ejemplo de cómo ese fundamento es destruido. Desprecio por la naturaleza, y lo despreciamos cuando rechazamos la identidad sexual que Dios nos ha dado. Cuando nosotros entendemos que no vamos a aceptar y no aceptamos la sexualidad de Dios, pero inventamos una y aceptamos una que los hombres sí creen y entienden que es buena. Número dos, los fundamentos son destruidos cuando el comportamiento éticamente establecido por Dios que debemos tener, que se expresa en nuestra manera de vivir y en nuestra manera de hacer, nosotros decimos que no lo queremos. En este tiempo, nosotros vemos ese fundamento destruido cuando notamos que a los niños y a los jóvenes se les inicia a destiempo, se les estimula a que a destiempo empiecen una vida sexual libre y sin consecuencias. Eso es romper los fundamentos. Hay fundamentos destruidos cuando la sabiduría de Dios, dada por Dios, hay un rechazo a ella que nos permite interpretar que la verdadera libertad del hombre que Dios estableció se produce dentro de unos límites establecidos por Dios mismo. Que cuando nosotros rompemos esa libertad, nos dañamos, nos hundimos, porque no somos capaces de mantener la libertad dentro de márgenes que nos permitan estar seguros, que no seamos violentos hacia los demás. En este tiempo, ese fundamento se ve por un menosprecio al amor que lleva a un hombre o una mujer al matrimonio diseñado por Dios. Ese fundamento está destruido. Ahora, lo que se espera es un cambio, imponer un cambio social de tal manera que haya nuevos modelos y esos nuevos modelos creen una nueva sociedad. Y esos modelos nuevos que esa nueva sociedad está creando y va a seguir creando, sean los referentes adecuados para que las nuevas generaciones y aún las viejas elijan qué es lo que quieren hacer bajo el precepto de una libertad nueva, de unos derechos humanos nuevos, de una tolerancia nueva. Todos estos fundamentos establecidos por Dios están siendo quebrados, están siendo rotos, están siendo mal formados, al igual que en el tiempo de David, solo que con el elemento nuevo de que la proliferación de la maldad aumenta en la medida en que ésta es repetida, el elemento de que ese aumento de maldad hace el corazón, endurece el corazón y lo hace insensible al regreso de los fundamentos de Dios. Y con el elemento nuevo de que lo que ocurre hoy aquí instantáneamente se sabe en otro lugar, se copia en otro lugar, se imita en otro lugar, sin pasarlo por el filtro de qué está pasando en ese lugar que se está haciendo eso. Hemos perdido el contexto de ir a buscar en fuentes seguras cuáles son las consecuencias cuando una sociedad, cuando una nación hace este tipo de cosas. Todo esto nos lleva al mismo punto. Y esa pregunta que hizo David la tenemos que hacer hoy. Decirle a Dios cuando los fundamentos
son rotos, destruidos. ¿Qué puede hacer el que no piensa ni hace de esa manera? Y justamente nuestro próximo estudio va a ser acerca de eso. Estamos concluyendo diciendo que la tolerancia es un fenómeno que no puede producirse, mejor dicho, la tolerancia al día de hoy es un fenómeno que se produce por haber abandonado y roto los fundamentos de Dios. Y que solo volviendo a los fundamentos de Dios nosotros podemos entender cuál es qué es nuestra vida, nuestro valor, nuestro significado, nuestra identidad. Porque solo a la luz de eso establecido por Dios, nuestra relación con Él, es que podemos recaudar lo que significa estar en esta tierra y para qué estamos en esta tierra. No sé cuánto tú que estás escuchando has sido convencido de estas cosas, las cosas que en el mundo de hoy se dicen, y cuánto de tus fundamentos, los fundamentos que Dios colocó en tu corazón, escribió en tu corazón, son genuinos para ti. Pero sí te puedo decir, y eso te lo ruego en el amor de Dios, lo que nosotros como seres humanos hacemos nunca alcanza la estatura de perfección que Dios hace. Y si eso que estamos haciendo está de entrada en contra de lo que Dios establece como firme, fundamento firme y duradero, las consecuencias no serán buenas. Veremos familias rotas, veremos hijos deformados, veremos ansiedad, opresión y muerte, porque el ser humano sin Dios no encuentra satisfacción en lo que desea, lo que obtiene o lo que otro le propone. Yo le ruego que usted piense en esto y cada uno de nosotros le pida a Dios, Señor, vuélvenos a ti para que encontremos en ti satisfacción y salvación para nuestras vidas. Que Dios lo bendiga.